Buenas gente, espero que estén bien. El tema que vamos a ver son las medidas de variabilidad y dispersión. Recordemos que en la clase anterior vimos algunas medidas de posición con respecto a dónde se están localizando algunos estadísticos. Vimos, por ejemplo, la moda, la mediana, el promedio, el máximo, el mínimo, y eso nos da una idea de dónde se colocan algunos de los estadísticos que hemos estudiado. Sin embargo, esto no es indicativo, no nos dice cómo están dispersos los datos, cómo es que se están distribuyendo a través de la representación o si hay acumulación de datos cerca de algún punto en específico, cerca por ejemplo, de la media, si hay mucha concentración o en alguna parte en específico. Entonces, justamente estas medidas de variabilidad y dispersión nos van a ayudar con esta problemática de que no nos dicen las medidas de posición. Entonces aquí vamos a ver algunas de ellas, como el recorrido intercuartílico, la variancia, la desviación estándar, el coeficiente de variación y también la estandarización. Además, vamos a ver un método que nos permite justamente estudiar esta dispersión de los datos como es el diagrama de cajas o de bigotes. Entonces vamos a comenzar con el recorrido. El recorrido en realidad es el más sencillo de ellos y se trata de una diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor que se obtuvo en la recolección de los datos. El recorrido se denota con la letra R, entonces la fórmula sería el máximo menos el mínimo. Entre sus ventajas es que es bastante sencillo de calcular y es fácil de interpretar, pues el recorrido lo que me dice es cuánta, cuánta distribución tuvo los datos desde el mínimo hasta el máximo, o sea, qué tan concentrados o qué tan dispersos estuvieron los datos. Una de las desventajas es que toma a los valores extremos sin considerar a la totalidad de los datos. Entonces, si el valor mínimo y el valor máximo están muy alejados del centro de los valores de tendencia central, entonces esto es una desventaja, pues va a representar una dispersión muy grande y no va a reflejar en realidad lo que corresponde. Otra de las medidas de dispersión que tenemos es el recorrido intercuartílico y como la palabra lo dice, en realidad ese es el recorrido, pero con los cuartiles. Recordemos que también vimos los cuartiles la clase pasada y los cuartiles eran tres, donde el Q2 era el mismo que la mediana. Entonces lo que hacía era dividir los datos, la distribución de los datos en cuatro partes. El recorrido intercuartílico lo que hace es una diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. De modo que lo que hace es eliminar ese, por ejemplo, recuerden que si nosotros, esta es nuestra distribución de datos y por acá vamos a tener a los cuartiles, entonces este era Q1, este es Q2, que es exactamente la mediana, y este es Q3. Entonces el recorrido intercuartílico lo que nos dice es la distribución que hay entre los datos desde Q1 hasta Q3, o sea, lo que hace es eliminar el 25% menor y el 25% superior, lo cual es ventajoso eh, a lo que decía antes, por ejemplo, que era una de las desventajas del recorrido simple. Entonces, la fórmula para calcular el recorrido intercuartílico es Q3 menos Q1. Es bastante sencillo. Y luego con esos datos que tenemos más los de la clase anterior, ya podemos ver lo que es un diagrama de cajas o de bigotes, donde lo que se hace es utilizar a los cuartiles y a los recorridos. En realidad no es una habilidad de nosotros aprender a hacer la caja de bigotes, más sin embargo sí interpretarla. Entonces acá tenemos un ejemplo donde dice lo siguiente son las notas obtenidas por 30 estudiantes del PEA. Entonces ahí tenemos todas las notas diferentes. Vean que en este caso, en este cuadrito, entonces acá tenemos cuál fue la nota mínima, cuál fue la nota máxima, cuál fue la mediana, que recuerden que este es Q2, cuál fue el cuartil Q1 y cuál fue el cuartil Q3. Entonces, con base en esto, ya se construye lo que es el diagrama de cajas. Como le digo, no es habilidad de nosotros eh, la construcción de la caja. Se llama diagrama de caja
o de bigotes, justamente por lo que podemos ver aquí. Acá tenemos la caja que en realidad siempre se ubica en el centro porque justamente acá donde comienza la caja, este lado es el cuartil Q1 y donde termina la caja es el cuartil 3. Y también vean que dice diagrama de caja o de bigotes porque en realidad este es un bigote y este es otro bigote. Justamente el bigote de la izquierda está en el mínimo y el bigote de la derecha está en el máximo. Entonces esas son cosas que hay que aprenderse. Luego la caja siempre va a quedar con una división, no necesariamente va a ser la mitad. De hecho vean acá que esta área es más pequeña que esta. Entonces no siempre la división va a quedar a la mitad. Pero sí hay que reconocer que esta división en la caja es la mediana o el cuartil 2. Entonces, entre más grande sea el bigote o entre más grande el área de la caja, más dispersión de datos hay. O sea, quiere decir que un dato se aleja más del otro. Entonces, por ejemplo, en este caso podemos decir que entre la mediana y el cuartil 3 los datos están más concentrados, o sea, hay menos dispersión. El hecho de que los datos estén más concentrados significa que hay menos dispersión. Entonces hay menos dispersión con respecto al cuartil Q1 con la mediana. E incluso nosotros podríamos con aritmética calcular estas diferencias. Por ejemplo, acá sería entre el mínimo y el Q1 hay una diferencia de 26. Entre esta, entonces 96 menos 70, eso nos da 26. Entonces, de hecho, vean que la dispersión entre el mínimo y Q1 y entre Q3 y el máximo, la dispersión es exactamente igual. No siempre pasa esto. Puede ser que entre el mínimo y el cuartil Q1 la dispersión sea muy pequeña, o sea que esta distancia de aquí sea muy corta. Y entonces así es como nosotros podemos ver la dispersión o distribución de los datos. Entonces aquí tenemos el ejemplo 14 que dice, para el ejemplo 13 calcula el recorrido y el recorrido intercuartílico. Entonces vamos a hacer ese ejemplo 14 justamente aquí porque lo que tenemos que usar es esto. Entonces recuerden que el recorrido era el máximo menos el mínimo. Entonces el máximo es 96 y el mínimo es 4. Por lo tanto el recorrido es 92. Ese es el recorrido, o sea, los datos, las notas de esos estudiantes están variando en 92 diferentes. Y luego tenemos el recorrido intercuartílico, que entonces ese sería Q3 menos Q1, y ese sería 70 menos 30. 70 menos 30, eso nos da 40. Vea que justamente esto es lo que les estaba diciendo, comparado 40 con 92, vea que es incluso muchísimo menos de la mitad uno del otro, ¿verdad? Entonces, quiere decir que, véanlo acá, hay como más dispersión hacia los extremos porque el dato es bastante mayor que el recorrido intercuartílico. Luego tenemos el ejemplo 15, que es exactamente lo mismo para un diagrama de caja o de bigotes. Entonces dice, se realizó un cuestionario para conocer el salario en dólares en 12 empleados de una empresa en Costa Rica y los resultados son los siguientes. Entonces ahí tenemos el salario para una empresa en Costa Rica, para 12 de sus empleados. Y acá tenemos ya la representación en diagrama de caja, donde vean que varía bastante con respecto a, por ejemplo, este otro diagrama de caja que teníamos acá, donde parecía que era un poco más simétrico, más sin embargo no era así. Acá sí podemos ver, por ejemplo, vean que la distancia entre Q3 y el máximo es muchísimo más grande. De hecho, a simple vista se ve, o incluso ustedes podrían hacer la diferencia como hicimos antes, pero en este ejemplo está bastante sencillo de entender. O sea, aquí hay muchísimo más dispersión de datos que, por ejemplo, con el mínimo y el cuartil Q1. Luego vemos que, por ejemplo, del cuartil Q1 a la mediana, o sea, Q2, la concentración de datos es bastante grande, o sea, la dispersión fue poca. Y del cuartil
de la mediana al cuartil Q3 la dispersión es un poco más grande que en del cuartil Q1 a la mediana. Entonces, esas son características, todo eso lo podemos inferir de el diagrama de cajas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? O sea, nosotros podríamos decir que claramente, entonces los salarios grandes, vea que en realidad estos salarios están acomodados de manera creciente. Entonces, lo que me está diciendo es que los datos que se ubican más o menos como por el centro, los datos de tendencia central, entonces hay una agrupación, o sea, hay muchos empleados que están recibiendo un salario algo similar o un poco más cercano uno del otro. Sin embargo, por ejemplo, los salarios más altos cada vez se alejan más. Eso significa, o sea, cada vez hay mayor dispersión. Y esto tiene relación en realidad con los salarios en el país, donde claramente las personas que tienen salarios muy altos se alejan muchísimo más del salario base, por ejemplo, ¿verdad? O de los salarios de la clase media. Entonces aquí nosotros también podríamos calcular el recorrido intercuartílico, todo eso se podría calcular en este diagrama. Luego de eso, también tenemos otra de las medidas de dispersión que es la desviación estándar y la variancia. Ambas están muy relacionadas. La desviación estándar indica cuánto se alejan en promedio las observaciones de la media aritmética, o sea, del promedio. Pero recuerden que media aritmética es lo mismo que promedio. Es la medida de variabilidad más utilizada. De hecho, ustedes lo escucharán en las noticias, lo leerán en los periódicos o en las redes sociales para diferentes noticieros. La desviación estándar hace referencia justamente a esto, a las medidas de dispersión y, por ejemplo, el promedio. Recuerden que lo vimos en la clase pasada, que es las medidas más o menos de tendencia central. El símbolo para la desviación estándar es este, que es una letra griega que se lee sigma. Y el resultado de elevar la desviación estándar al cuadrado es otra medida de dispersión que se conoce con el nombre de varianza. Entonces, para calcular la varianza es muy sencillo porque si ustedes obtienen la desviación estándar, lo elevan al cuadrado y ya con eso obtienen la varianza. El símbolo para la varianza es ese que escribí ahí, que es sigma al cuadrado. Luego, hay que distinguir, por ejemplo, si ustedes se acuerdan de sus clases de estadística de años anteriores, que hablamos de una muestra o que hablamos de una población. Por ejemplo, el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en Costa Rica, vean que cuando se hace, por ejemplo, el censo, que el último censo fue en el 2014, que recuerden que eso es cuando van casa por casa y entrevistan a todas las personas, les hacen diferentes preguntas. Hay otras que por ejemplo la encuesta nacional de hogares, entonces en ese no se entrevistan a todos los hogares que hay, se toma una muestra, ya hay diferentes métodos para seleccionar a la muestra, pero se toma una muestra y entonces se les aplica los cuestionarios o las entrevistas o lo que se vaya a aplicar y luego se hace la recolección de los datos y se analiza de manera estadística con algunas de estas cosas y se obtienen los resultados y se puede extrapolar a la población. Entonces, todo esto es para decirles que existe una desviación estándar y una variancia para una muestra, o sea, por ejemplo, en lo que estoy comentando anteriormente, por ejemplo, para la encuesta nacional de hogares y una desviación estándar y una variancia para la población, o sea, cuando se recolectan los datos de toda la población. Entonces, por ejemplo, recuerden, población, el ejemplo característico, el censo nacional. Y muestra, por ejemplo, la, la, la encuesta nacional de hogares, que eso es una muestra. Entonces hay diferentes símbolos. Vea que aquí habíamos dicho que esta era la letra sigma y para la desviación estándar para una muestra es S y S al cuadrado para la varianza. Ahora, entre más grande la muestra, menos diferencias hay de una con respecto a la otra, o sea, menos diferencias entre la desviación estándar para una muestra y para la poblacional. Luego hay que recordar muy importante que la desviación estándar es
en promedio qué tanto se alejan los datos de la media aritmética. Ahora, la forma de calcularlos es bastante engorrosa para ambos, tanto para la desviación estándar, para la variancia. Los datos para calcularlo es bastante engorroso, hacerlo a mano. Entonces, lo mejor es utilizar la calculadora científica. Y en realidad, aquí yo en esta tablita les había colocado cómo es que se calcula la desviación estándar. Acá lo tenemos para los diferentes modelos de calculadora. Recordar que siempre vamos a trabajar, si son estas dos calculadoras, en modo 31 y si es esta, en modo 61. Y aquí están las teclas que debemos presionar para calcular la desviación estándar. Y la variancia, entonces, sería muy sencillo, porque recuerden que es una vez que ustedes tienen la desviación estándar, lo elevan al cuadrado y ya esa es la variancia. Entonces, el ejemplo 16 dice calcule la desviación estándar y la variancia para los ejemplos 13 y 15. Entonces vamos a hacer eso. Vamos al ejemplo 13. Acá tenemos el ejemplo 13, vean donde tenemos todos los datos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es introducir todos esos datos en la calculadora. A como lo hicimos igual la vez pasada, qué sé yo, para calcular el promedio. Más o menos los pasos son muy similares. Vamos a realizarlo con esta calculadora. Entonces, recuerden que aquí es menú, 6 y luego 1 en esta calculadora en específico, ¿verdad? Entonces aquí lo que debo ir introduciendo es todos estos valores, por ejemplo 78, luego le doy igual, 38, luego le doy igual y así sucesivamente. Entonces voy a ir llenando esta matriz. Entonces, vean que aquí es importante, la calculadora me está diciendo que hay 30 datos. A verlo acá donde está a la izquierda que está diciendo que hay 30 datos. Y justamente eso era porque eran 30 estudiantes. Entonces, es importante ver que no me haya brincado ningún dato. Ahora, los datos calzaron. Entonces, en esta calculadora en particular damos opciones 3 y básicamente esta calculadora ya lo hace. Entonces, acá tenemos, vean que en la posición 3 tenemos a la variancia y en la posición 4 tenemos a la desviación estándar. Entonces dice que la desviación estándar es 24,83. Entonces la desviación estándar es 24,83. Ok, luego la varianza, entonces sería elevar ese dato al cuadrado. Sin embargo, esta calculadora lo hace. Dice 616,65 redondeado. 616,65 ya redondeado. Entonces ahí ya tenemos la desviación estándar y la varianza. Ahora vean que para este caso en particular, como estamos hablando de las notas de los estudiantes del PEA, entonces ahí nosotros, para un grupo en específico, entonces se tomó a toda la población y por eso lo que estamos tomando es la desviación estándar y la varianza para la población. Ahora, si ustedes los que tienen es esta otra calculadora, entonces recuerden, aquí hacemos modo 3.1. Igual vamos a llenar la matriz con todos los datos que están aquí. Vea que en esta calculadora también ella me indica cuántos datos he introducido. Entonces son 30 que corresponde a lo que teníamos. Ahora, a diferencia de esta calculadora con respecto a la otra, nosotros aquí tenemos que dar AC. Luego recuerden Shift 1. En esta que es de teclas anaranjadas vamos a dar 4. Si es la de teclas rojas es 5.
Y entonces acá vean que aquí tenemos el simbolito. En este caso vean que el símbolo del sigma lo tenemos en el 3. Entonces aprieto 3 y doy la tecla de igual. Entonces ahí está, vea que la desviación estándar es exactamente lo que teníamos ahí. 24,83, que fue lo que nos había dado la otra calculadora. Entonces ese es el procedimiento para hacer esto en esta calculadora también. Ahora, aquí hay algo importante y es que esta calculadora no calcula la variancia, entonces uno lo tiene que hacer, pero es muy sencillo. Ustedes hacen 24,83, lo elevan al cuadrado, le dan igual y ahí está la variancia. Vea que nos da prácticamente lo mismo que en la anterior, con una diferencia de decimales, porque aquí yo acorté los decimales, o sea, hice un redondeo. Sin embargo, es bastante aproximado al dato que obtuvimos en la otra calculadora. Entonces, esa es la forma de calcular. Hagan ustedes este otro que quedó pendiente, calcular la variancia y la desviación estándar para este otro ejemplo. El procedimiento es exactamente el mismo. Ahora, no siempre nos van a pedir calcular la varianza y la desviación estándar, porque ven que hay que tener una calculadora científica, porque el procedimiento a mano es bastante complicado. Entonces, muchas veces lo que nos piden con respecto a este tema es la interpretación de los datos, ¿verdad? De la dispersión y demás. Luego tenemos otros datos de dispersión que corresponden a medidas de variabilidad relativa. En este caso vamos a ver el coeficiente de variación y para terminar la estandarización. Entonces lo que acabamos de ver nosotros de la desviación estándar y la varianza como medidas de variabilidad son confiables. Sin embargo, tratan a los valores de manera absoluta, o sea, sin hacer particularidad en algún dato en específico. Entonces, para ello es que existen estos dos datos, tanto el coeficiente de variación como la estandarización. Entonces, estos datos de la desviación estándar y la varianza se pueden hacer cuando en realidad todas las comparaciones que yo voy a hacer están en la misma unidad e incluso no hay diferencias muy grandes en la unidad de medida. Si la unidad de medida es diferente, las comparaciones con la desviación estándar y la varianza no tienen mucho sentido. Entonces, para ello es que hay que usar el coeficiente de variación. Y otro caso, por ejemplo, es cuando se desean hacer comparaciones con dos o más conjuntos, pero en realidad entre los promedios las diferencias son muy grandes. Cuando las unidades incluso aún sean la misma, por ejemplo, si vamos a comparar el peso de unos conejos con respecto al peso de unos elefantes, vean que ambos los vamos a medir en kilogramos. Pero, por ejemplo, no es lo mismo la variabilidad que va a haber entre los pesos de los conejos, que puede ser muy pequeña, que puede ser incluso de gramos, a los pesos de los elefantes, porque los elefantes es un animal muy pesado, ¿verdad? Que tiene mucha masa. Entonces va a ser un animal más pesado y por eso las diferencias pueden ser muchísimo más grandes. Entonces en este caso lo mejor sería utilizar el coeficiente de variación o incluso la estandarización. El coeficiente de variación, como les indico yo acá, en realidad el coeficiente de variación no depende de estas unidades de medida, incluso ni la magnitud de los datos. El coeficiente de variación aquí nos indica la importancia de la desviación estándar en relación con la media aritmética. La fórmula para calcularla es esta: coeficiente de variación es lo mismo, desviación estándar entre media aritmética por 100. Recuerden que media aritmética es lo mismo que decir promedio. Lo más usual es decir promedio, pero en realidad el término más estadístico es media aritmética. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar la desviación estándar entre la media aritmética y multiplicarlo por 100. Y aquí hay algo importantísimo y es: entre mayor sea el coeficiente de variación, mayor será la dispersión de los datos. Entonces, entre más grande el coeficiente de variación, mayor la dispersión de los datos. Entonces, vamos a ver este ejemplo.
Ejemplo 17 dice, los siguientes datos se refieren a la ingesta de hierro y de vitamina A en los hombres de 18 a 50 años. Entonces, acá tenemos el nutriente, en este caso vitamina A y hierro. El consumo promedio, o sea, esto es lo mismo que decir la media aritmética. Y luego tenemos la desviación estándar para cada uno de ellos. Entonces, vean por ejemplo que para la vitamina A, la unidad de medida son los microgramos. Sin embargo, para el hierro son los miligramos. Entonces, vean que la unidad de medida es bastante diferente. Y entonces, en términos absolutos, nosotros podríamos decir que hay mayor variabilidad en el consumo de vitamina A. Pues la desviación estándar es mayor. Es mayor la desviación estándar acá, porque recuerden que eso significa la desviación estándar, es que tanto se alejan en promedio los datos de la media aritmética. Entonces aquí ven que la desviación estándar fue muy grande, ¿verdad? Sin embargo, no está bien hacerlo de esa manera, pues las unidades de medida son diferentes. Entonces lo más recomendable es trabajarlo mediante el coeficiente de variación. Entonces eso es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a trabajarlo por el coeficiente de variación. Entonces recordemos que el coeficiente de variación era la desviación estándar entre la media aritmética por 100. Ese es el coeficiente de variación, ¿verdad? Que fue el que está acá. Desviación estándar entre media aritmética por 100. Esta fórmula no hay que aprendérsela de memoria porque esta fórmula viene en el examen. Entonces vamos a comenzar con la vitamina A. Entonces tendríamos que la desviación estándar son 350 entre 900, que es el promedio, por 100. Y luego tendríamos para el hierro. Entonces, para el hierro sería la desviación estándar, que es 2,2, perdón, entre el promedio, que es 8, y eso lo deberíamos multiplicar por 100. Entonces, vamos a hacer eso en la calculadora. Vean que aquí estaba en modo estadístico, entonces me devuelvo modo 1. Entonces, aquí sería tecla de fracción 350 entre 900 por 100. Y eso nos da 38,8 periodo. Entonces eso nos da 38,8 periódico. En el otro caso, entonces tendríamos 2,2 entre 8 y eso lo tenemos que multiplicar por 100. Y eso nos da 27,5. Es un periodo, perdón. Entonces vean que el coeficiente de variación fue mayor en la vitamina A con respecto al hierro, o sea, hay mayor variabilidad en la ingesta de vitamina A con respecto al hierro en los hombres. Esa es la interpretación del coeficiente de variación. O sea, eso es lo que significa es que hay hombres entre 18 y 50 años que el consumo de vitamina A es más variable, o sea que posiblemente algunos días consuman más, otros días consuman menos con respecto al hierro, ¿verdad? Que es menos variable, pero igual con respecto a la vitamina A. Y luego lo otro que tenemos que ver para finalizar es la estandarización. Y la estandarización determina en realidad la posición relativa de un determinado dato en específico con respecto al conjunto de datos. Esta medida es muy útil para comparar, por ejemplo, el desempeño de estudiantes en diferentes cursos o materias o asignaturas de estudio. Por ejemplo, no es lo mismo el desempeño de esos estudiantes que llevan materias de naturaleza tan distintas como, por ejemplo, matemáticas a otro estudiante que esté llevando biología. No es exactamente lo mismo, porque matemática ocupa unas habilidades y biología otras, aunque sí comparten algunas. Entonces, no está bien hacer las comparaciones con respecto a ambas materias de naturalezas tan diferentes. Entonces, por eso es tan importante, como les digo aquí, la estandarización, pues en realidad lo que hace es evaluar la posición relativa de un determinado dato con respecto al conjunto de datos.
La fórmula para la estandarización es esta que tenemos aquí. ZC significa la estandarización, XC significa el dato menos el promedio entre la desviación estándar. Entonces vean aquí que esta formulita es un poquito más complicada que la anterior, pero no es tan difícil. Igual esta fórmula no hay que aprendérsela de memoria porque esta fórmula viene en el examen. Entonces al final de cuentas es el dato menos el promedio o media aritmética entre la desviación estándar. Eso es lo que tendríamos que hacer. Interpretación, importantísima. Entre más cercano a cero sea ZC, o sea, entre más cercano a cero sea la estandarización, significa que está más cercano al promedio. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo. A continuación se presentan los resultados para el primer parcial de matemáticas y de química. Entonces aquí tenemos el promedio de las notas para matemática, el promedio de notas para química, la desviación estándar para las notas de matemática y para las de química. Entonces, luego dice, si Juan se ganó un 55 en matemáticas y Andrea un 55 en química, utilice estandarización para comparar los resultados de ambos estudiantes. ¿Son iguales los rendimientos o existen diferencias? Entonces vamos a hacer eso. Entonces recuerden, vamos a poner la formulita por acá para tenerla más a mano. Estandarización es el dato menos el promedio entre la desviación estándar. Entonces vamos a comenzar con Juan. Vean que Juan obtuvo un 55 en matemáticas. Entonces, estandarización para Juan sería 55, que es la nota que él obtuvo, menos el promedio de matemáticas, que es 61,5, entre la desviación estándar para matemáticas, que es 23,76. Y por otro lado vamos a hacer el de Andrea. Entonces Andrea obtuvo un 55 en química, por lo tanto lo que tenemos que usar son los datos de química, menos el promedio de química, que es 70,8, entre la desviación estándar de química, que es 12,56. Vean que incluso si nosotros no hacemos estandarización y solo leemos el contexto del problema, por ejemplo, con respecto a la nota que se ganó Juan y Andrea, parece que tuvieron el mismo rendimiento, pero vamos a ver las diferencias a continuación cuando calculemos la estandarización para ambos datos. Ok, vamos a resolver eso en la calculadora. Entonces, 55 menos 61,5 entre 23,76. Entonces, es 0,27 menos 0,27. Ahora vamos con Andrea. Menos 1,25. 26 menos 1,26. Entonces, acá ya tenemos los datos, tenemos la estandarización para Juan y la estandarización para Andrea. Entonces, vean la interpretación. Acá yo les escribí, entre más cercano a cero sea, significa que más cercano al promedio estuvo, o sea, estuvo mejor posicionado. Entonces, entre más cercano a cero significa que está mejor posicionado. Entonces, ¿quién está más cercano a cero de estos dos? El que está más cercano es Juan. Por lo tanto, fue mejor esa nota de Juan, o sea, fue mejor el rendimiento de Juan que el rendimiento de Andrea con respecto al grupo. Entonces, estuvo mejor posicionado Juan que Andrea. Y así es como se hace la estandarización. Ve que en realidad es bastante sencillo, es bastante útil porque, por ejemplo, para situaciones como esta, el rendimiento de estudiantes en las diferentes asignaturas, me da mayor claridad de quién tuvo un mejor rendimiento, quién estuvo mejor posicionado con respecto a su grupo de estudio. Eso es lo que teníamos que ver por la clase de hoy. Espero que haya sido de provecho para ustedes y que estén muy bien.